Vi a mi novia con otro hombre porque yo lo pedí. Mi fantasía se convirtió en infierno. Me llamo Adrián, tengo 31 años. Elena y yo nos conocimos en 2021, en una reunión de trabajo de un cliente mutuo. Ella es diseñadora de interiores, callada, elegante, con una manera de escuchar que te hace sentir que eres la única persona en el cuarto. Me enamoré en cuestión de semanas. Para finales de ese año ya vivíamos juntos. Era, lo juro, la relación más sana que había tenido en toda mi vida. Sin dramas, sin gritos, sin juegos de poder, solo dos personas que se respetaban profundamente y se querían con esa quietud que a veces confundes con aburrimiento hasta que lo pierdes. El problema, si es que se le puede llamar así, empezó en mi cabeza. Siempre fui una persona con fantasías intensas, pero las tenía guardadas bajo 7 llaves porque sabía que eran complicadas. Una de ellas, la más oscura, era imaginar a mi pareja con otro hombre. No entiendo de dónde viene eso. He leído teorías, he visto videos de psicólogos en YouTube, he leído foros enteros. Nadie lo explica bien. Simplemente estaba ahí, desde los 22 años, atormentándome en silencio. Con las novias anteriores nunca lo mencioné. Era impensable, pero con Elena algo en mí se relajó tanto que un día, después de 2 copas de vino tinto y una conversación que había empezado sobre películas, me escuché diciéndolo, con voz temblorosa, a medias, casi en código. Ella me miró fijamente durante unos 5 segundos que me parecieron una eternidad, y luego dijo, nunca había pensado en eso. No. Lo rechazó. Eso fue suficiente para que yo siguiera. Durante los meses siguientes fuimos hablando del tema poco a poco, siempre en el contexto de la intimidad, siempre con mucho cuidado. Elena era, lo repito, muy introvertida en ese plano. No era de las que exploraba ni experimentaba, pero algo en ella empezó a abrirse, o tal vez yo fui abriendo esa puerta centímetro a centímetro sin darme cuenta del daño que podría causar. Hoy no sé cuál de las dos opciones es más aterradora. El día que ocurrió por primera vez fue un martes de octubre. Ella me lo dijo en la mañana, casi de pasada. Mientras desayunábamos, Anne iba a ver a Javier, su exnovio de la universidad, con quien todavía tenía contacto esporádico. Me dijo que si yo quería, que si yo estaba seguro, y yo, Dios mío, yo dije que sí, Anne, con una calma que me asustó incluso a mí mismo. Ese día no pude trabajar. Estuve sentado frente a mi computadora mirando la pantalla en blanco durante horas, con el corazón saliéndoseme del pecho, esperando un mensaje de ella. Cuando llegó, eran casi las 7 de la noche. Solo me dijo, ya voy para allá, y algo en mí se quebró y se encendió al mismo tiempo, en una mezcla que todavía no sé cómo describir. Esa noche hablamos poco. Lo que pasó entre ella y Javier quedó flotando en el aire del departamento como algo que ninguno de los dos sabía cómo nombrar del todo. Yo tenía preguntas, ella tenía silencios, y los dos teníamos esa extraña energía que a veces te hace creer que estás bien, cuando en realidad estás al borde de algo muy peligroso. Los meses siguientes fueron escalando. Hubo una fiesta con un grupo de amigos, entre ellos Mateo, un chico que conocíamos de un proyecto conjunto, extrovertido, carismático, exactamente el tipo de persona que Elena normalmente ignoraba, pero esa noche no lo ignoró. Y yo lo vi estaba ahí, lo vi con mis propios ojos y algo en mí eligió no irse, no intervenir, no decir nada. Me quedé, y eso es lo que más me pesa hoy, que me quedé, porque en ese momento, en algún lugar retorcido de mi mente, lo quise. Después de esa noche con Mateo creí que podíamos manejarlo, que éramos modernos, que éramos maduros, que habíamos construido algo lo suficientemente sólido como para soportar el peso de esas decisiones. Incluso llegamos a hablar de abrir la relación completamente, de que yo también pudiera tener aventuras con otras mujeres. Pero ahí, Elena frenó en seco. Ella, que había hecho lo que había hecho, me miró a los ojos y me dijo que no podía, que era muy celosa, que no lo soportaría.
Y yo lo acepté sin discutir, sin protestar, sin señalar la obvia contradicción de todo eso. Lo acepté porque en ese momento ya no razonaba con claridad. Ya estaba dentro del laberinto, y el laberinto se había cerrado detrás de mí en hombre, porque yo lo pedí. Mi fantasía se convirtió en infierno. Me llamo Adrián, tengo 31 años. Elena y yo nos conocimos en 2021, en una reunión de trabajo de un cliente mutuo. Ella es diseñadora de interiores, callada, elegante, con una manera de escuchar que te hace sentir que eres la única persona en el cuarto. Me enamoré en cuestión de semanas. Para finales de ese año ya vivíamos juntos. Era, lo juro, la relación más sana que había tenido en toda mi vida. Sin drama, sin gritos, sin juegos de poder. Solo dos personas que se respetaban profundamente y se querían con esa quietud que a veces confundes con aburrimiento hasta que lo pierdes. El problema, si es que se le puede llamar así, empezó en mi cabeza. Siempre fui una persona con fantasías intensas, pero las tenía guardadas bajo 7 llaves porque sabía que eran complicadas. Una de ellas, la más oscura, era imaginar a mi pareja con otro hombre. No entiendo de dónde viene eso. He leído teorías, he visto videos de psicólogos en YouTube, he leído foros enteros. Nadie lo explica bien. Simplemente estaba ahí, desde los 22 años, atormentándome en silencio. Con las novias anteriores nunca lo mencioné. Era impensable. Pero con Elena, algo en mí se relajó tanto que un día, después de 2 copas de vino tinto y una conversación que había empezado sobre películas, me escuché diciéndolo, con voz temblorosa, a medias, casi en código. Ella me miró fijamente durante unos 5 segundos que me parecieron una eternidad, y luego dijo: nunca había pensado en eso. No lo rechazó. Eso fue suficiente para que yo siguiera. Durante los meses siguientes fuimos hablando del tema poco a poco, siempre en el contexto de la intimidad, siempre con mucho cuidado. Elena era, lo repito, muy introvertida en ese plano. No era de las que exploraba ni experimentaba, pero algo en ella empezó a abrirse. O tal vez yo fui abriendo esa puerta centímetro a centímetro sin darme cuenta del daño que podría causar. Hoy no sé cuál de las dos opciones es más aterradora. El día que ocurrió por primera vez fue un martes de octubre. Ella me lo dijo en la mañana, casi de pasada. Mientras desayunábamos, iba a ver a Javier, su exnovio de la universidad, con quien todavía tenía contacto esporádico. Me dijo que si yo quería, que si yo estaba seguro. Y yo, Dios mío, yo dije que sí, con una calma que me asustó incluso a mí mismo. Ese día no pude trabajar. Estuve sentado frente a mi computadora mirando la pantalla en blanco durante horas, con el corazón saliéndoseme del pecho, esperando un mensaje de ella. Cuando llegó, eran casi las 7 de la noche. Solo me dijo: ya voy para allá, Annie. Algo en mí se quebró y se encendió al mismo tiempo, en una mezcla que todavía no sé cómo describir. Esa noche hablamos poco. Lo que pasó entre ella y Javier quedó flotando en el aire del departamento como algo que ninguno de los dos sabía cómo nombrar del todo. Yo tenía preguntas. Ella tenía silencios. Y los dos teníamos esa extraña energía que a veces te hace creer que estás bien, cuando en realidad estás al borde de algo muy peligroso. Los meses siguientes fueron escalando. Hubo una fiesta con un grupo de amigos, entre ellos Mateo, un chico que conocíamos de un proyecto conjunto, extrovertido, carismático, exactamente el tipo de persona que Elena normalmente ignoraba, pero esa noche no lo ignoró. Y yo lo vi. Anne estaba ahí. Lo vi con mis propios ojos y algo en mí eligió no irse, no intervenir, no decir nada. Me quedé, Annie. Y eso es lo que más me pesa hoy, en que me quedé, porque en ese momento, en algún lugar retorcido de mi mente, lo quise. Después de esa noche con Mateo, creí que podíamos manejarlo, que éramos modernos, que éramos maduros, que habíamos construido algo lo suficientemente sólido como para soportar el peso de esas decisiones. Incluso llegamos a hablar de abrir la relación completamente, de que yo también pudiera tener aventuras con otras mujeres, pero ahí, Elena frenó en seco. Ella, que había hecho lo que había hecho, me miró a los ojos y me dijo que no podía, que era muy celosa, que no lo soportaría. Y yo
lo acepté. Lo acepté sin discutir, sin protestar, sin señalar la obvia contradicción de todo eso. Lo acepté porque en ese momento ya no razonaba con claridad, ya estaba dentro del laberinto, y el laberinto se había cerrado detrás de mí. Llevamos 6 meses sin repetir nada de eso. 6 meses de aparente normalidad. Elena volvió a ser la mujer callada y elegante con quien desayuno cada mañana, la que pone música de fondo mientras trabaja, la que me pregunta si quiero té cuando hace frío. Y yo volví a ser, en apariencia, el mismo Adrián de antes, pero no lo soy. Y creo que ella lo sabe, aunque ninguno de los dos lo diga en voz alta. El problema es lo que pasa adentro de mi cabeza. Empezó de forma lenta, casi imperceptible. Primero fue que necesitaba recordar ciertos momentos para poder sentir algo cuando estábamos juntos. Luego fue que buscaba material relacionado en internet. Primero de manera ocasional, luego con una frecuencia que empezó a alarmarme. Tenía guardados en una carpeta del teléfono algunos videos, fotos, registros de esas noches, y los revisaba, a solas escondidas. Y después de cada vez me sentía tan sucio que quería arrojar el teléfono por la ventana. No era culpa. Bueno, sí era culpa, pero no exactamente del tipo que se siente cuando haces algo malo a alguien más. Era algo peor. Era la sensación de haberme fallado a mí mismo, de haberme convertido en alguien que no reconozco. Hay una versión de Adrián que se prometió ser un hombre íntegro, que cuida lo que tiene, que no ensucia las cosas hermosas de su vida por caprichos oscuros. Y esa versión me mira desde algún lugar de mi memoria con una decepción que duele más que cualquier reproche externo. Lo que más me aterra es que ya no deseo a Elena como persona. La deseo casi exclusivamente a través del filtro de esas experiencias. La miro y no veo a la mujer de la que me enamoré en aquella reunión de trabajo. La miro y veo escenas. La miro y mi mente va automáticamente a lugares que no quiero que vaya. Es como si hubiera reemplazado a la persona real con una fantasía, y la persona real, la Elena verdadera, se estuviera volviendo invisible para mí, Y eso me parte el alma, porque ella no merece eso, porque ella es muchísimo más que lo que yo he reducido en mi cabeza. Hace 3 semanas se lo dije, no todo, no los detalles más oscuros, pero sí lo suficiente. Le dije que sentía que habíamos ido demasiado lejos, que quería que volviéramos a algo más simple, más limpio, que quería volver a verla como lo que siempre fue, a mi compañera, mi persona. Ella me escuchó con esa quietud que la caracteriza, me tomó la mano, y me dijo que sí, aunque también sentía que habíamos cruzado líneas, que tal vez no debían cruzarse, que también extrañaba cómo éramos antes. Fue una conversación honesta y dolorosa y necesaria, y duró hasta la madrugada. Y cuando terminó, los dos lloramos un poco, y nos dormimos abrazados, y al día siguiente me levanté con algo que se parecía mucho a la esperanza. Duró 4 días. Al 5.º día, mientras Elena estaba en una reunión con un cliente, abrí la carpeta del teléfono, y estuve ahí durante 40 minutos que detesto con toda mi alma. Después, me duché con el agua hirviendo, como si eso pudiera limpiar algo que no está en la piel. Me puse frente al espejo con los ojos enrojecidos, y me miré durante un largo rato sin saber muy bien qué estaba mirando. Y esa noche cené con Elena y le pregunté cómo le había ido con el cliente y le serví agua, y le di un beso en la frente, cuando se fue a dormir. Y me quedé despierto en el sillón, en la oscuridad, con el peso de todo eso aplastándome el pecho. Esto no es solo una adicción al contenido explícito. Eso sería más fácil de entender, de nombrar, de atacar. Esto es algo que se metió más adentro. Se metió en la manera en que proceso la intimidad, en la manera en que me relaciono con la mujer que amo, en la manera en que me veo a mí mismo, No sé cómo sacarlo. No sé si se puede sacar. He ido a terapia 3 veces en mi vida. La última fue con un psicólogo que se especializaba en sexualidad, altamente recomendado, con consultorio en una zona cara de la ciudad y libros publicados. Lo dejé después de 4 sesiones porque sentía que me estaba dando permiso de seguir, que me estaba ofreciendo marcos teóricos para normalizar algo que yo en el fondo no quiero normalizar. Tal vez estaba equivocado, tal vez era exactamente lo que necesitaba y mi ego lo rechazó. No lo sé. Lo que sé
es que salía de cada sesión más confundido que cuando entraba. A veces fantaseo con toda la ironía del mundo con existir en un lugar sin internet, sin teléfono, sin la posibilidad de buscar nada, donde la única realidad disponible sea la que tengo frente a mí, a un departamento bonito, una planta en la ventana y Elena tomando café de la taza azul que le regalé en su cumpleaños. Me pregunto si en ese escenario sería mejor persona. Me pregunto si el problema soy yo o si el problema es la disponibilidad infinita de todo lo que te puede destruir. Hay algo que no he contado todavía y que llevo semanas queriendo escribir porque creo que es la parte más oscura de todo esto. No es solo lo que me está haciendo a Mian, es lo que le puede estar haciendo a ella. Elena no sabe que sigo consumiendo ese material a escondidas. Elena cree que los dos dimos vuelta a la página, que los dos estamos construyendo algo nuevo sobre las cenizas de lo que incendiamos juntos. Y yo le dejo creer eso, mientras vivo una doble vida microscópica de 15 minutos en el baño con el teléfono, que es lo suficientemente pequeña como para ocultarse, pero lo suficientemente grande como para pudrirme por dentro. Y lo que más me asusta no es que ella lo descubra, lo que más me asusta es la pregunta que me hago cuando estoy en mis momentos más lúcidos. ¿Qué le hice? No en el sentido legal ni moral abstracto, en el sentido real, humano, irreversible. Elena era una persona que tenía construido un mundo interior muy ordenado en torno a la intimidad. Era selectiva, era cuidadosa, desconfiaba de la exposición, y yo, con paciencia y con ternura y con todo el amor genuino que le tenía, fui abriendo esa puerta, fui convenciéndola, sin presionarla, pero tampoco sin detenerme, de que cruzar esa línea era seguro, de que yo iba a estar ahí, de que podíamos manejarlo. ¿Y ahora qué? ¿Qué hace ella con eso? ¿Cómo procesa Elena lo que pasó con Javier, con Mateo, con las noches que no se pueden deshacer? Nunca se lo he preguntado directamente. Tengo miedo de la respuesta. Tengo miedo de que me diga que está bien, porque no sé si le creería. Y tengo más miedo de que me diga que no está bien, porque entonces tendría que cargar también con eso. Hubo un momento, hace como 4 meses, en que la vi mirando el teléfono con una expresión que no supe leer. Era tarde, yo fingía dormir, y ella estaba sentada en el borde de la cama con la luz de la pantalla iluminándole la cara. No duró más de 3 minutos. Luego apagó el teléfono, se acostó y se quedó mirando el techo durante un rato antes de cerrar los ojos. No le pregunté qué hacía, no pregunté nada, pero esa imagen se me quedó grabada. Y de vez en cuando regresa sola, sin aviso, y me deja con una angustia que no sé dónde poner. Me pregunto si ella también tiene sus propias carpetas, sus propias contradicciones, sus propios silencios de las 2 de la mañana. Y si los tiene, ¿son mi culpa? ¿Los habría tenido de todas formas? ¿Existía ya en ella algo que simplemente esperaba una puerta? ¿Y yo fui esa puerta? No tengo respuestas. Solo tengo la certeza creciente de que metí las manos en algo que no entendía, y que las consecuencias no son solo mías. Hay otra persona en esta historia, una persona real, con historia propia, con un mundo interior que yo contribuí a remodelar sin tener la menor idea de cómo iba a quedar al final. Y lo peor es que la sigo amando, con todo lo roto que estoy, con toda la distancia que he creado entre mi versión real y la versión que ella merece, la sigo amando. La quiero cuando toma café, la quiero cuando se ríe de algo que le parece gracioso solo a ella, la quiero cuando me corrige la pronunciación de palabras en inglés con esa mezcla de paciencia y burla cariñosa que tiene. La quiero con una claridad que contrasta brutalmente con la confusión de todo lo demás. Y eso es lo que más duele, no el arrepentimiento abstracto, no la vergüenza, sino saber que amo a alguien a quien me estoy fallando todos los días, que tengo algo hermoso entre las manos y lo estoy dejando mancharse mientras finjo que lo cuido. El karma, dicen, siempre llega. Y yo a veces siento que ya está llegando, no en forma de castigo externo, en forma de esta prisión interna que construí con mis propias manos, ladrillo a ladrillo, fantasía a fantasía, hasta que un día me di cuenta de que ya no podía salir. Actualización. Esta semana pasó algo que no esperaba y que de alguna manera fue el detonador de que estuviera escribiendo esto hoy a las 3 de la mañana, con las manos temblando sobre el teclado. El miércoles, Elena recibió un mensaje
mensaje de Mateo, lo sé, porque ella me lo mostró. Sin drama, sin preámbulos, simplemente me pasó el teléfono y me dijo, mira lo que me mandó. Era un mensaje corto, de pocas líneas, en el que él decía que había estado pensando en ella, que si alguna vez querían volver a verse, que él estaría dispuesto a nada explícito, pero perfectamente claro. Elena me miraba mientras yo leía, y yo, Dios mío, yo no supe qué sentir, porque en fracción de segundo mi mente fue a dos lugares completamente opuestos al mismo tiempo. Uno era el lugar oscuro de siempre, el que se encendió solo ante la idea, el que lleva un año entrenado para reaccionar así, y el otro era un lugar nuevo, uno que no había visitado antes con tanta claridad. Un lugar de dolor puro. De esto se me fue de las manos. De esto ya no es una fantasía controlada. Esto es real y tiene nombre y número de teléfono, y está mandándole mensajes a mi novia. Le dije que no respondiera. Le dije que lo borrara, y ella lo hizo, ahí mismo, frente a mí, sin discutir, y luego me miró con una expresión que no era exactamente alivio, ni exactamente tristeza. Era algo intermedio, algo complejo, algo que yo no supe descifrar del todo, pero que me quedó resonando durante días. Esa noche tuvimos la conversación más honesta que hemos tenido en meses. Hablamos de verdad, no de los hechos, sino de lo que los hechos nos habían dejado adentro. Ella me dijo que a veces se sentía confundida respecto a quién era en esta relación ahora, que había cosas que había hecho que no habría imaginado hacer, y que no sabía si se arrepentía exactamente, pero que tampoco sabía muy bien cómo integrarlas. Y yo, por primera vez, no la escuché desde el lugar del deseo, ni desde el lugar del culpa. La escuché desde el lugar del amor simple y asustado de perder lo que todavía podemos salvar. Le conté más de lo que le había contado antes. Le conté que seguía consumiendo ese material a escondidas. Le conté que me sentía atrapado en algo que no sé cómo nombrar del todo. Lo dije con vergüenza y con alivio al mismo tiempo, esa mezcla rara que tiene la verdad cuando por fin la sueltas. Ella estuvo un rato en silencio. Luego me dijo, ¿por qué no me lo dijiste antes? No tenía una buena respuesta, solo tenía la verdad, porque me daba vergüenza, porque quería seguir siendo el hombre que ella creía que era, aunque por dentro supiera que ya no lo era del todo. No sé qué va a pasar con nosotros, no lo sé con honestidad, sé que la quiero. Sé que quiero salir de este laberinto. Sé que necesito ayuda que todavía no he encontrado, de un tipo que no sé muy bien cómo buscar. Sé que el karma más afilado no llega desde afuera, sino que te lo construyes tú mismo, con cada decisión que tomas cuando crees que nadie mira, cuando crees que no tiene consecuencias, cuando crees que puedes controlar algo que ya hace rato se te fue de las manos. Si alguien llegó hasta aquí leyendo, gracias, Anne, en serio. No esperaba que esto fuera tan largo, pero tampoco esperaba que hubiera tanto adentro. A veces necesitas escribirlo para darte cuenta de cuánto pesa y de cuánto quieres, a pesar de todo, no seguir siendo así. Si esta historia te llegó, te removió algo por dentro o simplemente te hizo pensar, dale like para que más personas puedan encontrarla. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué harías tú en su lugar? Suscríbete para no perderte más historias como esta, reales, profundas y sin filtros. Aquí no juzgamos. Aquí contamos lo que duele contar. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos una historia nueva. Nos vemos en el próximo video.